Bueno, el día de hoy nuevamente con ustedes vamos a hablar hoy día sobre el iter criminis. Creo que a esta altura ya deberían haber acabado pues tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, y ya toca ver este tema. Quizás ya posteriormente van a poder complementar las clases que no han podido llevar, pero igual es importante verlo. ¿Por qué? Yo recuerdo mucho, que no sé si sea lo mismo con ustedes, pero en mi universidad, cuando yo llevé Derecho Penal parte general, no llegamos jamás a este tema. A pesar de que es muy importante, no llegamos a ver, por ejemplo, a diferenciar fase interna, fase externa de delito, tentativa, actos preparatorios, consumativos, el agotamiento, diferenciar entre una tentativa acabada, inacabada, delito imposible, delito frustrado, términos que en la práctica son muy operativos y necesarios. Entonces, al igual, para lograr el tema de armar nuestra teoría del caso, es importante que nosotros podamos ir viendo cuál es el camino del crimen. Eso significa iter criminis, el camino del crimen. Entonces, tenemos que hacer diferentes análisis y diferenciaciones para poder entender por qué, por ejemplo, el legislador ha decidido poner la tentativa. ¿Por qué hay supuestamente actos preparatorios que se consideran delitos de manera independiente? ¿Por qué una tentativa inacabada o una tentativa con desistimiento o arrepentimiento activo no es punible? Y eso, como les digo, no viene a cuento nada más por un tema teórico. Eso tiene mucha relevancia en el aspecto práctico, que es lo que me va a interesar mucho ahora comentarles, incluso de un caso que fue que debió una compañerita de la universidad que va a dar su examen de grado. Ayer justo fue a visitarme, ¿no?, a mi casa. Me dijo: Charo, tengo un expediente penal y voy a dar mi examen de grado el siguiente lunes. Y justo su caso trataba de una tentativa, un desistimiento activo. Y era muy interesante porque había una sentencia de primera instancia que la declaraba responsable del delito de parricidio, ya vamos a ver en qué circunstancias, qué datos, y le ponía 4 años de pena privativa de libertad. Parricidio, no por emoción violenta, ojo, no por emoción violenta excusable. 4 años, mínimo es 15 hasta 35, ¿no? Y luego la Corte Suprema la absuelve. Entonces, qué importante es el manejo de las categorías jurídicas, lo vamos a ver también el día de hoy. La primera pregunta que tenemos que respondernos es que si solamente se encuentra penado el delito consumado. ¿El legislador solamente castiga delitos consumados? Recordemos, en algún momento cuando hemos visto acá imputación objetiva, vimos que habían casos en los cuales había creación de riesgo pero no realización, y a pesar de eso se castigaba la tentativa. Entonces el legislador no solamente castiga delitos consumados, el legislador va antes de los delitos consumados. Incluso Jacobs, cuando habla pues de adelantamiento de punición, llega a mencionar que si es que uno tiene o ve el derecho penal como aquello que protege bienes jurídicos, que su finalidad es proteger bienes jurídicos, va a tener la obligación de penar actos preparatorios, porque realmente es la única manera efectiva de no afectar bienes jurídicos. Por eso es una de las críticas a la teoría de los bienes jurídicos de Jacobs, ¿no? Entonces, vemos que el legislador no solamente va a dedicarse a castigar o a penar delitos consumados, sino también fases previas a este. ¿Cuáles son las fases de desarrollo del delito? Nosotros vamos a tener 2 fases, la fase interna y la fase externa. En la fase interna tenemos nosotros la ideación. Viene la primera idea criminal. ¿Cometo o no cometo el delito? ¿Qué hago? ¿No? Empiezan a pensarlo. En el caso que les voy a contar y que vamos a tomarlo como ejemplo a lo largo de toda la exposición, acá se trata de una mamá, estaba embarazada de 2 meses y tenía una niña de 1 año 10 meses. El día de los hechos, ella discute con su madre, con quien vivía, con la abuela de la niña, porque mientras estaban almorzando, la niña no había comido bien y ella le tiró una cachetada. Y la mamá se molesta, ¿no? La mamá y su hermana se molestan y se paran de la mesa muy enojadas. Entonces a ella no le gustaba que se metan en su vida. Se molesta, discute con la mamá le dice: mira, mientras tú vivas en mi casa, vas a hacer lo que yo diga. Entonces no vivo en tu casa. Y se va. Agarra a su hija, agarra sus cosas y se va a buscar al padre de su hija, que en estas circunstancias es un policía. Nada particular contra los policías, aclarando.
Es un policía que se encontraba en ejercicio, pero este policía era casado y tenía su familia aparte. Nunca habían convivido, nunca simplemente habían tenido una relación que incluso la seguían teniendo porque ella estaba embarazada de otro hijo de él. Lo va a buscar al trabajo, le dice: he discutido con mi mamá, no tengo dónde irme, apoya. El policía le dice: ¿sabes qué? Yo no te puedo apoyar. Yo tengo mi familia, tengo mis hijos. Si no me apoyas, me mato y la mato, dice, por su hija. Ay, estás loca, dice, ¿no? Y se va. Se va a 4 cuadras del lugar donde él trabajaba. Pasa por una ferretería, compra 5 sobres de Campeón, pasa por una tienda, compra un Frugos y un sobre de Cocoa y se mete a un hostal. En toda esta etapa, por ejemplo, vamos a ver que en la fase interna todavía podemos ubicar que ella la idea de muerte, la idea de matarse y matar a su hija, la empezó a tener. Se le vino a la mente cuando vio que no tenía el apoyo de su familia. No tenía el apoyo de su madre, de su hermana, de la padre de sus hijos. Luego eso empieza ya a deliberar. ¿Cómo me mato, no? Y entre el transcurso que se va pues hasta el hostal y empieza a caminar con su hija, empieza a ver qué voy a hacer. Y dice: compro Racumín, ¿no? Me lo tomo combinado con Frugos, combinado con Cocoa, la bebe, ¿no? Y luego toma la resolución. Lo voy a hacer. Entonces, toda esta fase interna, el derecho penal no la castiga. Esta fase interna, todo lo que ella ha planeado en su mente y efectivamente incluso ha llegado hasta resolución, hasta que toma la decisión, el derecho penal no la castiga porque es una fase interna del sujeto y es imposible de conocerse. Llegará quizás el momento en el cual estos pensamientos internos hay alguna forma de conocerlos y el derecho penal trata de adelantar su punición. Recuerden, si no, la película Minority Report, que es sentencia previa. Quizás la han visto, ¿no? En lo cual el solo pensamiento, esa sola ideación, deliberación, resolución, era capaz de ser conocida por las máquinas. Y entonces ellos iban y ya detenían a la persona, sin que la persona haya realizado ningún acto de ejecución, sin que la persona ni siquiera haya realizado un acto preparatorio. En el actual derecho penal, en nuestro vigente derecho penal, no se castiga la fase interna del delito. Pero esta fase interna, de algún modo, va a poder permitir todo este proceso, por ejemplo, que lo llega a contar esta señora cuando le hacen la pericia psiquiátrica, la pericia psicológica, va a ser determinante para ver cuál era el grado en el cual se encontraba, ¿no? Su grado psíquico. Va a ser determinante para ver la premeditación o no del hecho, o si de repente surgió por las circunstancias. Entonces, si bien esta fase interna no se castiga, es importante a efectos de determinar la culpabilidad, que creo que era el tema que veían hoy. Ok, entonces, después de la fase interna, el delito ya se manifiesta. Y pasamos a la fase externa. Sigo contándoles qué pasó. La señora va, entra al hostal, pide un cuarto, entra con su hija, prepara 2 sobres de Campeón en un biberón de 8 onzas, con Cocoa, agua, Cocoa y Campeón, y se lo da de beber a su hija. Antes de dárselo de beber, ella toma 4 pastillas de diazepam, porque ella quería estar dormida cuando sintiese los efectos, los estragos del Racumín en ella, porque ella se iba a tomar 3 sobres. Es más, ya lo había combinado con el Frugos. Paralicemos ahí el tema. Entonces, aquí en la fase externa vemos como acto preparatorio, desde que ella empieza a comprar, se va a la tienda y compra Racumín. ¿Ya son actos de ejecución o seguimos en la fase interna? ¿Qué dicen? Ya estamos en unos actos preparatorios. Imaginemos que el caso simplemente queda ahí, compra Racumín pero no sigue. Entonces, ¿serán actos preparatorios impunes o serán actos preparatorios punibles? Recordemos que los actos preparatorios solo se van a castigar en el caso que de manera independiente constituyan delitos. El caso paradigmático es cuando uno va a cometer un robo agravado con un arma de fuego. Yo voy y adquiero ilegalmente un arma de fuego, pero luego desisto de cometer el robo. Entonces, en este caso, la sola pertenencia del arma de fuego va a constituir un delito independiente, que no se trata en modo alguno de que castigues un acto preparatorio,
Si no se trata de que en realidad hay un delito de tenencia ilegal de armas, sino que se dice erróneamente, son punibles los actos preparatorios. Eso no es un acto preparatorio, por sí mismo es un delito. Entonces, en el caso que les comento, los actos preparatorios fueron pues ir a comprar el racumín y prepararlo hasta antes de dárselo de beber a la niña. Cuando ya empieza a darle de beber a la niña, ya pasamos de actos preparatorios a la segunda fase. Pasamos a actos de ejecución. Porque aquí ya le estamos dando de beber y ya simplemente el resultado va a depender de que lo que le estamos dando produzca su efecto. Y ahí viene una pregunta que nos interesa mucho, ¿no? ¿Por qué se castigan fases anteriores a la consumación? ¿Por qué el legislador ha decidido castigar tentativa? Hay diferentes teorías. La primera teoría nos dice, la razón del castigo de la tentativa es porque se pone en peligro el bien jurídico protegido. Y nuevamente aquí va el tema de que los fines del derecho penal. Siempre los fines del derecho penal van a llevar a poder inmiscuirse en toda la teoría del delito y tratar de explicarlo. Esta teoría objetiva dice que se va a castigar la tentativa cuando haya peligro en el bien jurídico. En el caso de esta niña, por ejemplo, el de empezar a darle de beber un biberón con 2 sobres de raticida, de racumín, objetivamente pone en peligro el bien jurídico vida. ¿Qué consecuencias político-criminales se deducen de asumir una postura objetiva de la tentativa? Es importante ver si nosotros asumimos posturas objetivas, subjetivas, mixtas, porque cada postura va a tener diferentes consecuencias a nivel político-criminal que va a reflejarse en el Código Penal respectivo. Por ejemplo, van a ser impunes todos los actos preparatorios. ¿Por qué? Porque no ponen en peligro el bien jurídico. Objetivamente, el hecho de que yo compre el racumín y no empiece a dárselo, lo compre nada más, no va a significar peligro alguno al bien jurídico. Otra consecuencia es que la tentativa va a tener menor pena, según la teoría objetiva. ¿Por qué? Porque si yo pongo en menor medida en peligro el bien jurídico, tiene que haber como consecuencia una menor pena, que si yo lo pongo en mayor peligro como una consumación. Entonces, esta consecuencia se deriva de la teoría. El siguiente es que la tentativa absolutamente inidónea no va a ser castigada. Ya vamos a ver qué significa tentativa absolutamente inidónea. Pero va a ser impune, porque no pone objetivamente en peligro el bien jurídico. En cambio, la teoría subjetiva nos dice que el fundamento de la punición es la voluntad contraria al derecho. Y esta teoría subjetiva tiene su base, pues, ya no en una teoría de protección de bienes jurídicos, sino una teoría de vigencia de la norma. Porque realmente la vigencia de la norma no es por una lesión a un bien jurídico, sino por el mandato que tiene que ser obedecido. Que se va a ver, un mandato se ve de alguna manera vulnerado, tanto que hay objetivamente peligro un bien jurídico como no. Porque si yo quiero o realizo una tentativa, tengo la intención de realizar una tentativa, es que ya estoy yendo en contra de la norma y por lo tanto debe ser castigado. Nuevamente, ¿qué consecuencias político-criminales se deducen de asumir una postura subjetiva de la punición de la tentativa? Lo primero es que voy a empezar a reducir los ámbitos de impunidad de actos preparatorios. Porque estos actos preparatorios, al ser ya constitutivos de una fase externa del delito, ya son también una exteriorización de lo que yo quiero violar la norma, de quiero poner en cuestión, en duda, la vigencia de la norma. Entonces yo no tendría por qué mantener impunidad de actos preparatorios, sino por el contrario, castigarlos. Lo segundo es que no va a haber diferencia entre la pena, entre la tentativa y la consumación. Porque igual ambos manifiestan el desprecio por la norma, ya sea que se consume o no. Entonces, yo en el Código Penal no voy a ver un reflejo de que tenga que haber una menor pena. Y por último, que se va a castigar la tentativa absolutamente inidónea. Nuevamente por el mismo tema
de que lo determinante aquí no es la lesión del bien jurídico como un criterio objetivo, como en la anterior teoría, sino lo determinante es el cuestionamiento a la norma que se dirige como un mandato hacia los ciudadanos. Otro criterio para poner la tentativa es que se produzca una conmoción de la colectividad, la teoría de la impresión o de la conmoción. ¿Qué significa esta teoría? Significa que el hecho de que se empiece a realizar el delito, aunque no se llegue al resultado, provoca en la comunidad una conmoción, una impresión. En este caso que yo les menciono, sigamos con el caso nuevamente, le empieza a dar el biberón, toma su diazepam y la niña empieza a convulsionar, empieza a vomitar, que son características típicas de un envenenamiento por, siempre me olvido la sustancia activa, por el Racumin. Entonces la mamá, al ver a su hija en ese estado, se arrepiente. No toma el Racumin ella, sino que agarra a su hija, se baja corriendo, agarra un taxi y se va al hospital de policía que quedaba a 4 cuadras. Entra por emergencia y dice, le he dado 2 sobres de Racumin para que le hagan el lavado gástrico. A la niña efectivamente le hacen el lavado gástrico y se salva, sin ningún tipo de lesión, ni permanente ni inmediata, salvo el día y medio que estuvo internada por el lavado gástrico, luego se fue a su casa. No estuvo más tiempo internada, no recibió ni mayor tratamiento, no lo requirió, a pesar de que le había dado 2 sobres de Racumin, que es bastante. Con 2 sobres una persona adulta, con uno una persona adulta muere. Entonces con 2 imagínense una niña de 1 año 10 meses. Entonces, en este caso, por ejemplo, la niña no murió, pero ¿acaso no les causa una conmoción, una impresión el saber que una madre, porque la familia no la apoya, decidió darle 2 sobres de Racumin a su hija? Entonces, esa es la punición de la tentativa. Esa es la explicación que da esa teoría. O ese caso que ha salido últimamente, esta madre que, bueno, casi hubo consumación, que mató a su hija, que está en investigación, no sabemos todavía, no se han determinado todavía si la mató o no la mató, pero es la principal sospechosa. Entonces, imaginemos que la niña igual no hubiese llegado a morir. Igualmente hubiera dado una impresión, una conmoción en la comunidad. Pero también tiene consecuencias político-criminales, porque una teoría no puede solamente basarse en conmoción de la sociedad, en cuál es el termómetro de la sociedad en un momento determinado. Por ejemplo, la primera consecuencia es que se van a adoptar criterios objetivos para delimitar actos preparatorios y actos ejecutivos, y solo se va a castigar a aquellos que efectivamente produzcan conmoción social. Pero, ¿esto qué genera? Una inseguridad colectiva. ¿Quién determina qué es lo que causa o no conmoción social? Hacemos una encuesta, sacamos indicadores. Realmente no se puede determinar de manera objetiva qué causa conmoción y qué no causa conmoción. No es un dato objetivo que te genere seguridad jurídica. Por lo tanto, en un mismo caso podría ser que se castigue por tentativa y en otro no, por el criterio de la conmoción social. Otro, que la pena se va a poder, nuevamente vamos a ver que se puede atenuar, e igualmente se va a poder agravar por la conmoción social. A mayor conmoción social, mayor gravedad de pena. A menor conmoción social, menor gravedad de pena. Entonces, tampoco estamos aquí entre un criterio objetivo. Y finalmente, va a haber impunidad en la tentativa irreal, la tentativa supersticiosa. Una tentativa supersticiosa, sin ánimo de ahondar, que lo vamos a hacer más adelante, es por ejemplo uno que los muñecos de vudú, empieza a hincarlos, con la creencia de que con eso va a causarle daño a alguien, va a causarle lesiones. ¿Qué no sucede? Esta tentativa irreal no genera ningún tipo de alarma, a la población no le genera alarma, por lo tanto va a haber impunidad según esta teoría. Finalmente, nuestro Código Penal, ¿qué cosa asume? Asume una especie de teoría mixta, ni solamente una teoría objetiva, que solamente se guíe por el peligro del bien jurídico, porque con eso nosotros dejaríamos de lado la intención, y usualmente se define la tentativa como que se realiza de modo completo el tipo subjetivo, pero no el tipo objetivo. Entonces,
la tentativa, según nuestro Código Penal, no está solamente fundamentada su punición en un criterio objetivo, sino también en un criterio subjetivo, que va a tomar en cuenta lo que el autor realmente quiso realizar. Y va a tomar en cuenta de manera muy importante el aspecto subjetivo, porque ello va a derivar a ver la impunidad de la tentativa, del desistimiento voluntario o arrepentimiento activo, por ejemplo. Y eso es un tema meramente subjetivo, lo que quiso hacer, lo que hizo. Entonces, no se puede asumir una tesis o una fundamentación meramente objetiva o meramente subjetiva, y de plano rechazar una tesis pues de conmoción social. ¿Ok? Luego de ver el tema de la tentativa, tenemos que empezar a ver ya efectivamente qué son los actos preparatorios. Como les enseñaba y les explicaba en el ejemplo primigenio, como actos preparatorios vemos el tema de la compra del racumí. Queremos matar a alguien, compramos un arma. Queremos nosotros entrar a robar una casa, ponemos la escalera. Todos estos actos son considerados actos preparatorios. Estas conductas, además, no van a llegar a representar comienzo de ejecución de delito, porque el comienzo de ejecución de delito va a determinar el inicio de la tentativa y por lo tanto va a determinar que se empiece a castigar ese hecho. Este tema yo lo mencioné un poco hace un rato, ¿no? Los actos preparatorios son penados por ley. La doctrina mayoritaria dice sí, no como regla. La excepción es aquellos actos preparatorios que sí se encuentran en el Código Penal. Pero realmente no se tratan de actos preparatorios. La regla, sin excepción, es que los actos preparatorios no están penados. Lo que está castigado es el delito y el inicio de ejecución de delitos. Porque si no diríamos que tenemos actos preparatorios penados que a su vez tienen acto preparatorio. Por ejemplo, ¿cuál sería el acto preparatorio? Porque el típico caso de acto preparatorio que es penado es el de la tenencia ilegal de armas. El robo la compra de un arma para robo, ¿no? Este es un acto preparatorio penado. ¿Cuál sería el acto preparatorio de la tenencia ilegal de armas como delito autónomo? ¿Tiene acto preparatorio? Entonces nos llegaríamos al infinito, ¿no? De que el acto preparatorio del acto preparatorio del acto preparatorio. Entonces en realidad no existen actos preparatorios penados. Lo que existen son delitos independientes. Lo que existen son adelantamiento de las barreras de punición que el legislador considera por la peligrosidad del hecho, de la conducta, que es necesario que se empiece a castigar desde antes. Por ejemplo, la asociación ilícita. Ustedes dirán, objetivamente, ¿cuál es el delito? ¿No? ¿Cuál es el comienzo de ejecución del delito? No. Son delitos independientes, que se castigan con independencia de que haya o no haya comisión de delitos efectivos. Entonces, realmente no tenemos actos preparatorios penados en nuestro Código Penal. La tentativa. Tenemos que la tentativa va a tener una fase objetiva y una fase subjetiva. En la fase objetiva, vamos a ver que se empiezan a realizar ya, a exteriorizar los actos. Y deben representar además estos actos un comienzo de ejecución o un acto de ejecución. Este término, actos de ejecución, ha sido tomado del Código Penal francés. Y este acto de ejecución va a marcar la frontera, el límite entre actos preparatorios y ya propiamente la tentativa, que es punible. Pero, ¿qué criterio tomamos para determinar cuándo estamos ante un acto de ejecución? ¿Cómo llenamos este criterio que tal parece que es vacío, ¿no? Tenemos diferentes tesis que tratan de explicar cuándo nos encontramos ante un acto de ejecución. La primera tesis es como una tesis negativa, ¿no? Es imposible determinar cuándo salimos de los actos preparatorios para empezar a cometer el delito. Entonces, como es imposible a priori, se lo dejamos en manos del juez. Que el juez decida qué cosa es acto ejecutivo y qué cosa no es acto ejecutivo. Esta tesis, nuevamente, ¿qué sucede? Nos va a dar pues inseguridad jurídica, no nos va a dar previsibilidad,
Porque un juez puede considerar que un acto de ejecución es uno y acto de ejecución en otro caso, otro juez, con su criterio y su razonamiento, puede considerar que todavía estén actos preparatorios. Y además, esa negativa, es decir, no se puede distinguir actos preparatorios de actos ejecutivos, pierde peso cuando analizas casos concretos. Es cierto que hay casos límites en los cuales es un poco difícil ver en qué momento cruzas el umbral, pero la mayoría de los casos puedes determinarlo. Como el caso, nuevamente, el caso que tenemos de ejemplo el día de hoy. Claramente podemos diferenciar que los actos preparatorios fue ir a comprar los elementos para poder matar a su hija y matarse a sí misma. Y claramente podemos también identificar que la tentativa va a empezar cuando le empieza a dar el biberón a la bebé. Entonces, este ejemplo, por ejemplo, niega esta primera teoría de darle la potestad total al juez de determinar cuándo nos encontramos en actos preparatorios y cuándo nos encontramos en tentativa unida. La tesis objetiva, en cambio, ¿qué señala? Acá vamos a ver que va a ser determinante no lo que piensa el autor, no cuando el autor piensa que está cometiendo, cuando está empezando a cometer el delito, sino va a ser realmente cuando se realiza un fragmento de la conducta típica. Por ejemplo, en un delito de robo, cuando yo empiezo a realizar violencia sobre la persona o amenaza con miras a robar, aunque no haya robado, ya inicié. Cuando yo empiezo a realizar la amenaza, ya estoy empezando a realizar un fragmento de la descripción típica del robo. O cuando ya empiezo yo a apoderarme del bien mueble, en un caso de un hurto, ya estoy empezando a realizar un fragmento de la acción típica. Sin embargo, esta teoría objetiva no nos va a permitir diferenciar los delitos en los cuales el objeto subjetivo es determinante, los delitos de tendencia interna trascendente, en los cuales no basta solamente la realización o el inicio de una parte de la conducta típica, sino también es determinante el autor qué es lo que quería hacer, porque si no, tentativa de qué voy a calificar qué es. Por ejemplo, cuando hay animus rensibia vendi, ¿cómo determino qué es eso y no otro delito? Pues la teoría objetiva no nos permite explicar realmente cuándo va a haber comienzo de ejecución de manera precisa. La tesis subjetiva también se va al otro extremo y va a decir que vamos a determinar que salimos de actos preparatorios impunes para pasar a tentativa punible cuando el autor considere que es así. Pero ¿qué pasa si el autor cree que ya está en actos ejecutivos cuando todavía siguen actos preparatorios? No se puede hacer depender el resultado, porque la consecuencia de aplicar una tentativa es una rebaja, incluso en muchos casos sustancial de pena, de lo que piensa el autor. No se puede quedar solamente en ese ámbito. Otro criterio que plantea, subjetivo también, von Bury, es que si la voluntad, dice, ¿no?, solo está dirigida a preparar el delito, entonces van a ser actos preparatorios. Pero si la voluntad está dirigida a llevar a cabo la conducta típica, va a ser un acto ejecutivo. Y nuevamente acá viene la misma crítica a todas las teorías subjetivas, de que cómo vamos a determinar y desentrañar si esa voluntad iba solamente a preparar y si objetivamente ya estaba dando comienzo a ejecución. Por ejemplo, en el caso de la madre que mata a su hija, si ella piensa que es un acto preparatorio, estoy preparando el delito cuando le doy el biberón, porque ella lo piense así, vamos a castigarla por tentativa nada más, cuando realmente, como acto preparatorio, por lo tanto impune, acá lo determinante no tiene que ser, y acá viene la crítica, no puede quedar entregada la punibilidad a la opinión del sujeto, porque no se respeta el principio de legalidad. Otro criterio es el criterio objetivo pragmático. Acá este es el gran aporte de Carrara, de Francesco Carrara, un curso italiano. ¿Qué va a decir? Que cuando se traten de actos preparatorios de carácter equívoco, o sea, cuando hay duda, dice, ¿no?, cuando el desarrollo del mismo puede conducir tanto a actos típicos como a actos atípicos. Entonces, cuando se trate de un carácter equívoco, yo voy a estar en actos preparatorios, como que un indubio pro reo. En cambio, va a ser unívoco o inequívoco cuando realmente está dirigido a realizar un acto típico. Y acá, efectivamente, para Carrara va a haber tentativa cuando por su naturaleza inequívocamente va a llevar a un resultado de delito.
Volviendo al caso, el hecho, por ejemplo, de darle el biberón, inequívocamente está dirigido a que se cometa un delito de parricidio. En cambio, si es que ese biberón, por ejemplo, simplemente ella le echa azúcar o le echa excesivamente sal, con la creencia pues de que va a cometer el delito, podría ser que este exceso de salinidad, por ejemplo, debido a la edad, puede ser una bebé más chiquita, le pueda conducir a la muerte, como también puede ser que no. Entonces no es inequívoco, es equívoco en sus términos. Por lo tanto, hasta ahí todavía sería fase de actos preparatorios. Este es un criterio pragmático que finalmente, si bien es un aporte frente a las otras teorías, tampoco va a poder determinar, porque va a llevar al casuismo, va a llevar a la tópica. Yo no voy a poder tener un criterio objetivo, criterios ex ante objetivos, sino que el criterio para analizar la tentativa, si es punible o no es punible, o si estamos en actos preparatorios, va a ser ex post y de acuerdo a cada caso concreto. Por eso es que se llama criterio objetivo pragmático, pero también tiene críticas. El criterio objetivo formal nos lo va a presentar Bell. ¿Qué nos dice? Que el delito, cuando pasamos a fase ejecutiva, va a estar determinado por el verbo rector de cada tipo penal de manera específica. Va a ser una indagación gramatical, por ejemplo, matar, apoderarse, apropiarse, y la tentativa va a empezar iniciando la acción del tipo. Y acá se va a respetar, sí, el principio de legalidad con esta teoría. Pero esta tesis es un poco severa realmente, nos dicen los críticos, ¿no? Porque ¿cuándo se da inicio realmente a la acción típica? ¿Cuándo va a iniciarse la acción de matar? ¿Cuando sacas la pistola? ¿Cuando apuntas? ¿Cuando disparas? ¿Cuando mandas una caja de bombones envenenados? ¿Cuándo? Si eso puede ser considerado entre el verbo matar. Somos muy estrictos con el verbo rector, que siempre se analiza en los tipos penales. Pero ¿cuándo empieza? Entonces, este criterio objetivo formal también tiene críticas. Y no nos va a ayudar a determinar realmente el umbral en lo cual los actos preparatorios empiezan ya a pasar a tentativa para ser punibles. Otro criterio es el criterio material objetivo. ¿Qué sucede? Que no solamente dice vamos a ver el tema del tipo penal, no solamente vamos a ver el aspecto objetivo que se dé inicio de alguno de los elementos del tipo penal, sino el peligro que esa conducta va a generar en el bien jurídico. ¿Pero qué significa? Que se va a poder incorporar actos más alejados del verbo rector, pero que van a suceder, que van a significar un peligro para el bien jurídico. Por ejemplo, comprar una bomba, el fabricar una bomba, como para el delito de asesinato o de homicidio, no para el delito de tenencia de armas explosivos, ¿no? Que es otro delito independiente. ¿Qué significa? Sí va a generar un peligro para la vida, pero ¿está dentro del verbo típico rector matar? Según esta teoría, sí debería estar dentro. Y el mero hecho de comprar o de armar una bomba, yo debería castigarlo como tentativa de homicidio. Entonces, tampoco esta teoría nos va a dar un criterio válido para determinar cuándo nos encontramos o no en actos preparatorios o tentativa. Otra teoría, hay muchas teorías, es la teoría de alguna forma muy desarrollada, de alguna forma dominante, que es la teoría objetivo individual, propugnada por Maura, Zaffaroni, Cerezo, en España, Argentina, Alemania, respectivamente. ¿Y qué va a decir? Que aquí primero que va a partir del concepto de tentativa que tiene el Código Penal alemán. Esa va a ser la primera base. Que el elemento objetivo va a tener que entroncarse con el subjetivo en la representación del plan del autor. Ya no solamente se analiza la fase objetiva, de qué cosa estoy haciendo para cumplir, por ejemplo, el verbo rector, sino cuál es el plan del autor. Y por eso es que es objetivo en el aspecto de que los hechos externos que se van a ver, individual porque se ve el plan específico del autor. Y se tiene que desentrañar
¿Cómo lo relaciono este plan con la conducta que efectivamente realizo? La fase interna de la acción aquí es muy importante. Esa fase interna que, a pesar de que no es punible, es relevante. Volviendo al caso que hemos mencionado, esa fase interna, esa ideación que ha tenido la madre de matarse y matar a su hija, es importante porque el plan de ella era matarse y matarla, que efectivamente al final no se consumó, pero esto lo relacionamos, esa fase interna, con los actos que realizó, actos preparatorios de comprar el veneno y los actos ejecutivos de dárselo de beber a la niña. Entonces, ahí vamos a marcar nosotros el umbral entre actos preparatorios y tentativos, de acuerdo al plan del autor. Pero nuevamente vemos que nuestra ley no habla del plan del autor. El Código Penal no habla del plan del autor, específicamente no. Dice que habla de dar comienzo a la ejecución del delito. Y entonces, ¿cómo entroncamos esta teoría con nuestro código? Para poderle tratar de darle sentido. Es que si bien nuestro código no nos dice nada del plan del autor, también es cierto que dice que el delito no se llega a cometer y regula casos en los cuales la conducta, el aspecto subjetivo, hace que una tentativa no sea punible. El deshicimiento activo, por ejemplo. Entonces vamos a ver que nuestro Código Penal toma en cuenta criterios objetivos y subjetivos individuales, como es el plan del autor, para poder determinar cuándo estamos en actos preparatorios impunes y cuándo estamos ya en fase de tentativa que empieza a ser punible. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo determino, no? Y acá hay algunos criterios orientadores a efecto de determinar cuándo yo voy a estar ya en tentativa y no en actos preparatorios impunes. Lo primero es la voluntad finalista. Recordemos que nuestro Código Penal tiene inspiración de un sistema finalista de derecho penal, no un sistema funcionalista. Si ustedes ven las actas de los documentos preparatorios del Código, fue orientada desde un sistema finalista del derecho penal, el sistema finalista propugnado por Belsen, ya que se ha convertido pues, en una expresión de derecho penal del enemigo en muchos casos, con lo cual dirían que ya estamos en funcionalismo, disfuncional, por cierto. Es irrelevante, porque la configuración básica, la parte general, en esencia no se ha modificado, que es la que estamos estudiando. Lo que se ha modificado son los tipos penales, la parte especial. En la parte general, la tentativa no ha recibido modificación alguna. Entonces, esa orientación finalista, por ejemplo, nos va a servir. ¿Qué delito quería cometer el agente? ¿Tenía dolus necandi o dolus de lesionado? Por ejemplo, dice, ¿qué nos exige el tipo legal? Dice, ¿no? Y eso nos va a determinar que cada delito tenga diferente comienzo de fase ejecutiva. Delito por delito, de acuerdo al verbo rector. Además, vamos a tener que establecer una causalidad entre el acto y resultado. Se habla de previsibilidad objetiva del resultado, ¿no? Y esto es algo similar al criterio de unívocos o equívocos, ¿no? Por ejemplo, el comprar un arma, objetivamente o previsiblemente, tiene que ver con una muerte remota. Pero el que yo compre sal no tiene que ver, inequívocamente, con que yo voy a cometer un delito. Salvo que compre azúcar y que a quien yo voy a traer es un diabético. Entonces, pero ahí vemos nuevamente que esa virtud causal y tiene relación con lo otro, que los hechos deben ser idóneos para obtener el resultado. Que no vamos a hablar de comienzo de ejecución si empezamos a realizar actos que jamás pueden llegar a producir el resultado. Y este resultado se va a tomar en cuenta desde un punto de vista ex ante, no después de que se realice el hecho. Porque después que se realice el hecho, posiblemente vamos a ver que efectivamente no se va a poder realizar, pero tiene que ser ex ante por la peligrosidad, porque nuestro Código Penal está orientado a protección de bienes jurídicos y efectivamente va a tener que haber un peligro del bien jurídico. Y además, el último criterio es que tiene que ver, para la producción del resultado, tiene que faltar uno o más actos, que el sujeto no haya realizado todos los actos, porque si ya realizó todos los actos, estamos ante lo que impropiamente se llama tentativa acabada o delito frustrado. Cuando ya se realizan todos los actos y se deja al azar, esa es la tentativa acabada.
Tentativa inacabada es cuando no se realizan todos los actos. Vamos a verlo más adelante con ejemplos en más detalle. ¿Qué piensan? ¿Habrá tentativa en delitos culposos? Recordemos que para hablar de tentativa y previamente en tema de iter criminis hemos estado viendo pues el tema de la ideación, ¿no? La deliberación, la resolución. ¿Encontraremos esto nosotros en los delitos culposos? ¿O solo en los delitos culposos hay una infracción del deber objetivo de cuidado? Entonces, por eso se dice que los delitos culposos solo se castigan cuando son consumados. Solo se castigan actos consumativos. Y acá alguien me podrá decir, pero cuando se consigue la conducción de estado de ebriedad, es un delito independiente, no es un acto preparatorio de un homicidio culposo, por ejemplo, no es un acto preparatorio de acciones culposas, es un delito independiente y además doloso, no es culposo, conducción de estado de ebriedad. Entonces, vamos a ver que la tentativa en delitos culposos ni se castiga ni es posible configurarla. Maurach en algún momento dijo que cuando hay un error de prohibición vencible, podría configurarse una tentativa de delito culposo. O pongamos en el caso de un error de tipo, vencible también. Por ejemplo, el típico caso de error de tipo, ¿no? Se van a Iquitos, a una discoteca, una chica bella, hermosa, definitivamente pues piensan esta chica que va a tener pues 17 años, porque ahora es hasta los 18, ¿no? No, esta chica no tiene 17. No le piden DNI. Una noche de copas, una noche loca, terminan teniendo relaciones sexuales con ella. Al día siguiente, rumbo pues a regresar a Lima ya, porque ya se terminaron sus vacaciones, lo detienen en el aeropuerto. Tiene una denuncia por violación sexual. La defensa, ¿qué aduce? Error de tipo. No parece 17, ¿no? 25 le echan. Porque en la selva pues las chicas son muy desarrolladas, ¿no? Entonces, este error de tipo era vencible o invencible, ¿no? Va a ser caso por caso, ¿no? Porque vamos a tener que hacer un examen, ¿no? De la chica, para ver si efectivamente yo podía, pues, ordinariamente darme cuenta que efectivamente tenía 17 años y no 23 como me dijo. En el caso de que el error de tipo sea invencible, ustedes saben que la consecuencia práctica es que elimine el dolo y la culpa. Pero cuando el error de tipo es vencible, no elimina la culpa, solo elimina el dolo. Pero no hay violación sexual culposa. Entonces, eso echa por tierra de que exista tentativa de delitos culposos, por más que nos encontremos ante actos de error de tipo vencible. Y como acto preparatorio, pues estamos ahí entrando al hotel, esas cosas. Entonces no podría calificarse. Ahí ya pasamos a los tipos de tentativa. Y para pasar a los tipos de tentativa, antes de las 8, todavía seguimos. Para pasar a los tipos de tentativa, vamos a ver que hay tentativas que ya de por sí, ya ex ante, no van a ser capaces de causar el resultado que queremos. Aquí el tipo subjetivo está de manera completa. Hay el ánimo de matar, hay el ánimo de violar, pero debido a la inidoneidad del medio o a la inidoneidad del objeto, ahorita vamos a ver qué es cada uno, no se puede llevar a cabo. El ejemplo clásico de inidoneidad del medio es cuando yo disparo con un arma que creo que está cargada y no tiene balas. Entonces, acá el medio no es idóneo para causar el resultado. Por lo tanto, estamos ante una tentativa inidónea. En el caso de que el arma sí esté cargada, pero por ejemplo a quien vayamos a querer matar es a un cadáver, hay una inidoneidad del objeto. Entonces también es una tentativa inidónea.
O el caso, por ejemplo, que una chica, nuevamente volvamos al ejemplo de la noche loca en Iquitos, esta chica de 17 años que tiene relaciones, se va de viaje, no pone su denuncia ni nada, pero pasan 28 días y no viene lo que tiene que llegar cada mes. Se preocupa. Ay, mi mamá me va a matar. Y entonces lo primero que hace es llamar a su amiga, ¿no? Oye, no me viene. ¿Qué hago? Tómate estas pastillas, le dice. Se toma unas pastillas. ¿Qué la amiga le recomienda? Que efectivamente son absolutamente idóneas para causar un aborto. Pero resulta que no estaba embarazada. Y lo único que le causa es un fuerte dolor de estómago, ¿no? Y una gastritis. Estamos ante una tentativa inidónea por inidoneidad del objeto. El medio sí era eficaz, solo que ella no estaba embarazada. O quizás esta chica sí está embarazada, pero la chica, su amiga, le dice: tómate 5 tazas de agua de orégano. A servir ahí 100 gramos de orégano, te tomas 5 tazas, fijo. No le causa pero ni cosquillas. Entonces también es una tentativa inidónea porque el orégano no era un medio eficaz para poner el peligro en bien jurídico. ¿Cuál es la consecuencia político-criminal de una tentativa inidónea? Que son impunes. Pero esta respuesta de impunidad viene después de analizar de por qué una tentativa inidónea debe ser impune. Y aquí entra a tallar la colisión que hay entre disvalor de acción y disvalor de resultado. ¿Qué es lo que debe primar? ¿El disvalor de acción o el disvalor de resultado? Entonces, cuando los actos no van a ser aptos para lograr el fin, ya sea porque el medio no es idóneo, o ya sea porque nos dirigimos un medio efectivamente idóneo hacia un objeto inexistente, el disvalor de resultado es inexistente, a pesar de que hay un disvalor de acción. Porque la persona efectivamente quiere matar, la persona quiere abortar, pero no lo logra hacer por el medio, o no lo logra hacer porque efectivamente no tiene esa calidad. Y acá en este ámbito se distinguen estos 3 aspectos. La tentativa supersticiosa o irreal, que les había mencionado el tema del vudú, los alfileres, y por razones de política criminal se rechaza la punibilidad. Y aquí entra tallada esa teoría de que no causa ninguna conmoción social. No causa conmoción social, no hay un efectivo, ni siquiera inicio de peligro de bien jurídico, aunque sí hay una vulneración a la vigencia de la norma. Pero como nuestro Código Penal está orientado a protección de bienes jurídicos, debe rechazarse la punición de tentativas superdiciosas, lo cual es impune la tentativa inidónea. Es la decisión político-criminal que se ha tomado. Y va por el tema de que no se puede tratar de castigar hechos que no pongan efectivamente ni siquiera en mínimo riesgo el bien jurídico, por la teoría del bien jurídico que está propugnada en nuestra legislación. A ver, vamos a continuar. Nos habíamos quedado analizando la tentativa. Y dentro de la tentativa habíamos visto ya a la tentativa inidónea, que el legislador había elegido no considerarla punible. Sin embargo, hay otras tentativas o tipos de tentativas que sí van a ser punibles. Tenemos en este caso a la tentativa acabada. ¿Pero qué se entiende por tentativa acabada? Lo primero que debemos decir es que en la tentativa acabada, el sujeto, el agente, ya ha realizado todos los actos necesarios exigidos por el tipo penal, pero no se realiza el resultado debido a intervención de terceros o la propia naturaleza. Por ejemplo, el caso de alguien, volvamos al caso inicial, la mamá que le dé el biberón con racumín a su hija. Imaginemos que ella no desiste de cometer el delito, sino que le da el racumín, la deja en la cama y ella toma a su vez el racumín, como ya tenía el diazepam, se duerme. Sucede, y ha sucedido muchos casos de gente así que se ha querido suicidar, matar y suicidar a la vez, que llega un tercero y los salva. Los lleva al hospital, le hacen el lavado gástrico y finalmente no muere. Aquí la tentativa ya estuvo acabada, no se llegó a dar el resultado.
por intervención de terceros. Esta tentativa va a ser punible. En cambio, en la tentativa inacabada, es aquella tentativa en la cual no se han realizado todavía todos los actos. Estos actos se cortan, ya sea nuevamente aquí por una intervención de terceros o por el propio agente. Si se corta por el propio agente, estamos ante un desistimiento. El desistimiento en la tentativa es muy relevante, porque nos va a decir si es que en el caso concreto estamos ante una tentativa impune o ante una tentativa punible. El desistimiento en la tentativa va a significar que la gente va a desistir de seguir ejecutando los actos encaminados a cometer el delito. Volviendo al caso que les mencionaba, la madre en este caso, al ver que su hija empieza a convulsionar, decide que no quería finalmente matarla y la lleva al hospital. Desiste voluntariamente de cometer el delito. Pero si es que los actos que alcanza a realizar por sí mismo configuran el delito, se le debe castigar por eso. Por ejemplo, en el caso que les menciono, la niña tuvo lesiones, no graves, pero sí no graves cuantitativamente, pero cualitativamente quizás se podría hablar de que se puso en riesgo, en peligro su vida, que es un criterio cualitativo que determina que un hecho se considere lesión grave, con independencia de los días que hay de asistencia o no. Entonces, en el caso que les menciono, ¿se debería haber castigado a la mamá por lesiones graves? ¿O era válido que se la absuelva totalmente? Entonces, vamos a ver que la sentencia de primera instancia la castiga por parricidio, no por lesiones, tomando en cuenta la confesión sincera. Dice que una confesión sincera, además, aplica el artículo 18 del Código Penal que regula la tentativa inacabada con desistimiento, pero aún así le aplica una pena de parricidio. Quizás aquí por el tema de que el fiscal no realiza una acusación complementaria, de decir que si no es parricidio puedes castigarlo por lesiones graves, y ante falta pues de acusación yo no puedo condenar. O quizá también pueda surgir la interrogante de ¿cómo yo castigo por lesiones si el dolo era dolo de matar, no dolo de lesionar? Entonces, ¿qué hace la Corte Suprema cuando este caso llega a su conocimiento? La Corte Suprema dice, este es un caso paradigmático de una tentativa inacabada con desistimiento voluntario. Y el Código Penal dice que una tentativa inacabada con desistimiento voluntario tiene que ser impune. Por lo tanto, absuelve a la parricida y no la condena, porque no puede hacer determinación alternativa si no hay acusación complementaria. No menciona este hecho, pero yo supongo que por eso no han condenado por otro delito y solamente absuelven por el parricidio. Lo correcto quizás hubiese sido, según el mismo artículo 18, que se le absuelva por parricidio, pero se le condene por lesiones graves. Pero a su vez esto no era solamente función del juez, porque el juez está atado al principio acusatorio, sino que aquel fiscal tenía que haber realizado una acusación complementaria. La acusación, lo que se llama acusación alternativa, que son, el fiscal pues ha puesto todos sus huevos en una sola canasta, porque pensó que la mamá iba a ir por el tema de la grave alteración de la conciencia, porque pasó pericia psicológica, psiquiátrica. Pero en este caso la mamá desde el comienzo aceptó todo, desde que lleva a su hija al hospital y la llevan detenida a la comisaría y luego a la fiscalía y luego al Poder Judicial. Acepta. Yo he sido, yo la quise matar, pasó por esto, pasó por lo otro. Siempre mantiene su versión. No se llegó a acoger a una terminación anticipada ni a una conclusión anticipada del debate, porque en ese momento no estaba vigente todavía esa ley que permitía. Y ella tuvo que pasar por todo el juicio oral, ¿no? Pero su confesión sincera llevó a que la sala le pusiese una pena por muy debajo del mínimo legal. 4 años efectiva, pero 4 años al fin y al cabo, con el parricidio castigado con 15 años. Lo ideal hubiese sido que efectivamente se le castigue por lesiones, que no se pudo hacer debido a la falta de acusación complementaria. El desistimiento señalan que debe ser voluntario,
Y acá se dice que no es necesario el arrepentimiento. El Código Penal no habla de arrepentimiento activo, que es lo que la doctrina denomina cuando hay un desistimiento voluntario. Dice, ese es el caso del arrepentimiento activo, ¿no? Realmente es necesario que uno se arrepienta en el fuero interno de querer cometer el delito para que yo pueda configurar el desistimiento y en consecuencia que sea impune esa tentativa. El Código Penal no lo exige. Por eso se dice que debe ser voluntario. Pero además de ser voluntario, eso no significa que tenga que ser espontáneo. No significa que yo estoy cometiendo el delito, como en el caso que yo les comento, y veo a mi hija que se está muriendo, y espontáneamente decido salvarla. Sino puede ser también que yo estoy matando a otra persona, y esa persona me pide, por favor, que la ayude. Por favor, no sigas. Y la decisión de no seguir cometiendo el hecho es a pedido de la víctima. No se puede hablar acá de espontaneidad. Pero el Código Penal tampoco te exige que sea espontáneo, simplemente que sea voluntario. Con lo cual, ¿qué cosa excluye? ¿En qué casos no nos encontramos ante un desistimiento voluntario? Cuando hay una coacción a la gente. Cuando la gente está cometiendo el delito y de repente escucha que viene la policía, que viene un tercero y deja de cometer el hecho, no estamos hablando de que voluntariamente ha desistido de cometer el delito, sino que por su propio riesgo, por su propia seguridad, decide dejar de hacerlo. Entonces, en este caso no podrá alegar un desistimiento voluntario. Nuevamente, voluntariedad no significa arrepentimiento, no significa espontaneidad. Simplemente significa que decidan por sí mismos, finalmente, no seguir con los elementos de ejecución del delito. Como les mencionaba, el tema del arrepentimiento activo dice que se va a arrepentir habiendo realizado toda la acción típica. Aquí no estamos ante una tentativa inacabada. Acuérdense que la tentativa inacabada es cuando no se realizan todos los elementos. En la tentativa acabada, yo ya terminé de realizar los elementos. Ya terminé, por ejemplo, de darle todo el biberón a la niña. Pero me arrepiento. Y el arrepentimiento activo, ¿qué va a significar? Que va a tratar y va a tener que evitar el resultado. Ese resultado que se trata de evitar va a tener que exteriorizarse con actos externos, como el caso que les comento. Por ejemplo, la llevó al hospital, mencionó que lo que le había dado era pues Racumín, porque es diferente un envenenamiento por veneno para ratas que un envenenamiento por otra sustancia. La acción que tienen que tomar los médicos depende en muchos casos de qué sustancia se consumió. Y a veces precisamente la persona muere porque no se llega a determinar en el momento cuál fue la sustancia, porque cada sustancia tiene su antídoto. En el caso, por ejemplo, del Racumín, lo que tienen que ponerle es atropina. Esa atropina no sería eficaz si que fuese otro elemento envenenante. Entonces, la madre, al llevar a su hija al hospital y al mencionar qué cosa le había dado, ayudó activamente, realizó actos, exteriorizó actos que permitieron que el resultado no se llegase a consumar. ¿Por qué son impunes? ¿Por qué es impune el desistimiento en la tentativa? Frente a esto, hay tres razones o tres criterios que se complementan, que nuevamente siempre han tratado, cuando se habla de teorías, de manera independiente de darle sentido al fundamento de la impunidad del desistimiento en la tentativa, que por sí solas no logran explicar, pero cuando uno las junta y hace una teoría ecléctica, puede dar mayor razón. Por ejemplo, lo primero es una razón de política criminal. La tesis del puente de plata o la tesis del puente de oro. Puente de plata lo menciona Feuerbach y el puente de oro lo menciona von List. ¿Qué sucede? Se le tiende un puente de plata o de oro al delincuente que se ha alejado del cumplimiento de la norma para que regrese al camino del bien. Y si es que éste, al tener el puente tendido, en la metáfora, regresa al camino del bien, político-criminalmente no es conveniente castigarlo con una pena. Por lo tanto, si es que logró evitar el resultado, porque esa es la idea, tiene que lograr evitar el resultado, entonces no se le tiene que castigar. ¿Por qué? Porque nuevamente va acá el tema de que por una razón de política criminal el legislador puede elegir efectivamente qué acciones sean delito y qué acciones no sean delito, qué acciones sean punibles y qué acciones no.
Otra teoría que trata de explicar es la teoría del premio o la gracia, que por ahí tiene algo que ver con la del puente, ¿no? Que cuando el agente nuevamente vuelve voluntariamente y no llega a terminar de cometer el delito, se le va a premiar con la impunidad. La tercera, y que ya va más por un tema de fines de la pena, es que en el caso de que el autor se aparte voluntariamente de cometer el delito y realice pues actos efectivos que tiendan a evitar el resultado, la pena ya no es necesaria. Porque ¿qué busca la pena? ¿No busca acaso prevenir la comisión de delitos? En este caso, si yo le aplico, ¿por qué le aplicaría una pena si es que la gente ya por sí mismo ha vuelto al camino del bien? El fin de la pena no se cumpliría. Y como no se cumple, yo puedo llegar a afirmar que el desistimiento en la tentativa sea impune. Pero esto, y nuevamente les repito, cuando ya hemos visto en la diapositiva anterior, no significa que los actos independientes ya realizados queden también impunes. En el ejemplo que estamos tratando a cada momento, el tema de la niña, las lesiones sí hubiesen sido punibles. Las lesiones sí hubiesen sido punibles, porque no hubo un desistimiento del tema de las lesiones, hubo un desistimiento activo, voluntario, en el tema de la muerte. Habiendo acabado con tentativa, vamos a pasar a la consumación. En la consumación vamos a ver que es ya cuando se realiza de manera plena y total la realización de la descripción legal de cada figura. Cuando ya se llega a matar, cuando se llega a robar, cuando se llega a apropiar. Y acá el momento consumativo también va a ser determinante a efectos de punición. Y esto viene a cuento a razón de la sentencia plenaria número 1/2005, la primera sentencia plenaria. ¿Ustedes saben cuándo se da una sentencia plenaria? En virtud del 301A del Código de Procedimientos Penales. Retrocedamos un poquito para poder explicarlo y se puede entender. Esto es un tema más procesal, pero es importante poderlo manejar. Una sentencia plenaria se da cuando una sala de la Corte Suprema o una conformación colegiado, en un determinado momento, a ver si me prestan un plumoncito. ¿Me prestan un plumoncito para trabajar con la pizarra? A ver, vamos explicándoles el tema. A nivel de fuentes, el derecho penal tiene como fuente principal a la ley. Sin embargo, en los últimos tiempos ya no se erige solo como fuente la ley, sino también la jurisprudencia. Y nos vamos acercando cada vez más a la doctrina del precedente. ¿Qué va a significar? Que ya no solamente la ley va a determinar el carácter de lo punible, sino también la interpretación que van a hacer el Supremo Tribunal de cada delito va a determinar el ámbito de cada delito. Pero esta interpretación, en algunos casos, va a ser vinculante, en otros no va a ser vinculante. Nosotros en nuestra legislación penal tenemos jurisprudencia vinculante por el 301A del Código de Procedimientos Penales y tenemos jurisprudencia vinculante por la Ley Orgánica del Poder Judicial. La jurisprudencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial no se utilizaba, no había ninguna sentencia vinculante en base a la Ley Orgánica del Poder Judicial hasta que entró a la Corte Suprema César San Martín Castro, que fue quien da inicio. Dice, si nosotros tenemos como herramienta que podemos dictar jurisprudencia vinculante, hay que utilizarlo. Artículo 16 y artículo 22. Asimismo, también dijo que en el Código de Procedimientos Penales se introdujo el 301A, que no existía originariamente, y permitió que existiese también jurisprudencia vinculante. Pero ¿cuál es la diferencia esencial entre estos dos modelos de jurisprudencia vinculante? Va a ser que la jurisprudencia vinculante que se emite en virtud de la Ley Orgánica del Poder Judicial es vinculante con posibilidad de apartamiento. ¿Qué va a significar que existe una posibilidad de apartamiento? Que las instancias inferiores, cuando lo crean conveniente y fundamentando bien su posición,
puedan decidir no aplicar esa jurisprudencia vinculante. En cambio, la jurisprudencia vinculante emanada del 301A es sin posibilidad de apartamiento. Los únicos que se pueden apartar son las salas de la misma categoría. En la Corte Suprema, por ejemplo, tenemos la permanente y la transitoria. Las únicas que se pueden apartar es entre ellos sí. Pero a efecto de salvaguardar la unidad del ordenamiento jurídico y la interpretación jurisprudencial, se habló de que cuando haya discordia entre una sala suprema con otra sala suprema penal, se iban a ir al pleno jurisdiccional. Solo con vocales penales, al pleno. Y iban a sacar una sentencia plenaria que unificara esos criterios. Entonces, si tenemos que la sala permanente tiene una postura A, que la sala transitoria tiene una postura B, ambos están en su libertad de emitir su sentencia vinculante en virtud del 301A. ¿Pero qué va a hacer el presidente? Va a tener que convocar necesariamente a sesión plenaria para unificar criterios. ¿Qué fue lo que sucedió en el caso que les comento? La sala penal transitoria, presidida por el vocal Villestein, dijo que el momento consumativo del robo era el supuesto A. Luego, en una sentencia posterior, la sala penal permanente, presidida por San Martín Castro, dijo que el momento del robo no era A, sino era B. Y ambas fueron sentencias vinculantes. San Martín Castro, en su calidad de presidente, convocó a sesión plenaria y así es que se emitió la sentencia plenaria número 1 del 2005 y se publicó en el Peruano el 26 de noviembre. Y en estas sentencias se invitó a que cada ponente de cada sala, tanto la transitoria como la permanente, pudiese defender su postura. Lamentablemente, ya Villestein en ese momento formaba parte de la Sala Constitucional y Social. No formaba parte ya de las salas penales, con lo cual no pudo ir a defender su postura. Y lo que primó, luego de la deliberación de todos los vocales, fue la postura de San Martín Castro, de determinar cuál era el momento consumativo del robo. Y ahí vamos a ver qué importante es determinar cuándo se consuma o no un hecho. ¿Puedo borrar esto? La cuestión en este plenario fue determinar si es que en el robo, ¿en qué momento me encuentro? ¿En tentativa? ¿En qué momento me encuentro? ¿En consumación? ¿Y cuándo ya es agotamiento? Que son todas las fases punibles de la fase externa de la comisión del delito. En el caso de la sentencia de robo, la sala transitoria dijo que era tentativa mientras se realizaba, por ejemplo, la amenaza, violencia, apoderamiento, hasta que hubiese una disposición. Por más mínima que sea. Bastaba que la gente, después de haber sustraído el bien, estuviese corriendo, por ejemplo, con una disposición mínima, por más que en ese que corría lo atrapen y lo detengan, ya estábamos en etapa de consumación, con lo cual yo ya castigaba como delito consumado y no como tentativa que merece una pena menor. En cambio, la sala permanente le decía: lo que tú consideres consumación, para mí todavía es tentativa. Esta disposición mínima no puede bastar para hablar yo de un delito consumado. Por lo tanto, yo voy a castigar como tentativa cuando recién hay una mínima disposición del bien objeto del robo.
Cuando el agente tenga una disposición más plena, ahí recién yo hablo del momento de consumación. Y efectivamente, lo que esa disposición más plena para la transitoria ya era agotamiento, que no es relevante porque el Código Penal no castiga agotamiento, sino castiga hasta consumación nada más. Con el criterio de la Sala Penal Permanente, que es el que rige actualmente, un hecho que aparentemente parece ser robo ya, cuando uno ya está huyendo con el bien, tiene una mínima disposición, todavía se considera tentativo y por lo tanto merecedor de una pena más baja. Y recién va a ser consumación cuando hay una disposición más plena del objeto. Entonces, ven qué importante es determinar el momento de la consumación del hecho. Y el análisis del tipo penal va a ser muy importante para poder ver si nos encontramos realmente ya habiendo pasado la etapa de tentativa y haber pasado a consumación, o si todavía nos encontramos en una fase previa, que es determinante, como les digo, al momento de determinación judicial de la pena. Ahí les había mencionado el agotamiento, ¿no? ¿Cuándo nos encontramos nosotros a un delito agotado? Nos encontraremos ante un delito agotado cuando el sujeto va a lograr satisfacer sus móviles. El delito agotado va sobre todo dirigido a qué es lo que quería el agente. Se va a agotar cuando obtiene estos fines. En el caso de un homicidio, por ejemplo, por lucro, el heredero cuando llega a cobrar la herencia. Si es que nosotros ubicásemos el agotamiento como que esa es la etapa de consumación, llevaríamos a decir que cuando se mata a la persona recién estamos en tentativa. Entonces, es importante determinar que es diferente la consumación que el agotamiento. Lo que castiga el derecho penal es la consumación. El agotamiento no se castiga, pero es tomado en cuenta al momento de determinar, por ejemplo, móviles viles, ¿no? El delito, por ejemplo, por ferocidad, sin motivo, o el asesinato por lucro, que aunque no logre cobrar la herencia, o si lo logra, eso ya es fase de agotamiento, pero no es determinante al momento de aplicar la pena referida a tentativa o consumación. Como les menciono, en general no va a influir en la penalidad, salvo que ese acto de agotamiento constituya por sí mismo un delito separado. Por ejemplo, cuando sustraigo a una persona de la acción de la justicia, encubrimiento real, encubrimiento personal, podría decirse que es el agotamiento, pero por sí mismo ya es delito. Entonces, como le digo, no va a influir en penalidad, salvo que se trate de un delito separado por sí mismo. Entonces, como hemos podido ver, el iter criminis o el estudio del iter criminis es muy importante a efectos de diferenciar cuándo yo voy a mantener un hecho como punible o cuándo no lo voy a mantener como punible. Es importante a efectos de diferenciar las tentativas, acabada, inacabada, frustrado, imposible, y tiene que ser manejado de manera correcta. Porque cuando no lo manejan de manera correcta puede llevar a que yo aplique una pena más baja o que aplique una pena más alta, cuando no corresponde. Y ese manejo de categorías es muy importante al momento de elaborar la teoría del caso. Porque puede ser, y sucede generalmente que cuando uno como abogado defiende un caso, muy difícilmente tiendes a defender personas completamente inocentes. Y ante la comisión de un delito tienes diferentes formas de abordar como abogado litigante tu teoría del caso, a diferencia del fiscal, ¿no? Que muchas veces no tiene tantas posibilidades como si la tiene la defensa. Porque la defensa a veces basta que introduzca una duda razonable, ¿no? Pero mi teoría del caso podría ir orientada, por ejemplo, a probar que en el caso concreto se trató de una tentativa y que merezca una pena por debajo del mínimo legal. O mi teoría del caso podría ir orientado a que se trata de una tentativa inacabada con desistimiento, con lo cual lograría también que no se me castigue. O que en el caso concreto, por ejemplo, si estoy defendiendo un robo, aplicando la doctrina de la Corte Suprema, digo pues que me encuentro todavía en fase de tentativa y me merezco una pena menor. Entonces, qué importante es el manejo de estas categorías dogmáticas para la elaboración de la teoría del caso.
Si es que no conocemos estas categorías dogmáticas, tanto el fiscal, tanto el juez, tanto el abogado no van a poder aplicar correctamente el derecho. Cualquier pregunta que puedan tener, llana a responderlas. Muchas gracias.